recuerdo que deben apagar los teléfonos móviles o ponerlos en silencio, no deben quitarse las mascarillas y la salida la harán de forma ordenada por esta puerta de aquí abajo, que habrá una persona que les indicará cómo tienen que salir. Leo Tolstoy vivió en el siglo XIX y principios del XX. Escritor, novelista, pedagogo, ensayista, dramaturgo, publicista, filósofo y esperantista, está considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, perteneciente al realismo literario ruso, como lo fueron Balzac o Stendhal en Francia y Galdós o Clarín en España. Aristócrata, refinado y opulento, acabó definiéndose como anarquista cristiano, provocando el desconcierto entre los de su clase. Creyente convencido de la verdad de los evangelios, mantuvo enfrentamientos con la Iglesia ortodoxa, por lo que fue excomulgado. Promotor de reformas sociales, no obtuvo reconocimiento ni de los radicales ni de los revolucionarios. Héroe de la Guerra de Crimea, tomó después la bandera del pacifismo y se hizo vegetariano, siendo precursor de lo que poco después se denominaría naturismo. Tolstoy abandonó los lujos y se mezcló con los campesinos de su pueblo, ejerciendo como zapatero y profesor en la escuela que fundó para los hijos de los campesinos pobres, lo que no le impidió escribir cerca de 50 novelas, entre ellas las famosas Guerra y Paz o Ana Karenina. 40 cuentos, 7 obras de literatura educativa, 5 obras religiosas y filosóficas, 8 ensayos y algunos diarios, correspondencia, etcétera, etcétera. Muchas de sus obras fueron llevadas al cine. Pero para hablarnos de este colosal escritor y sobre todo de su obra, está con nosotros don Fidel García Martínez, licenciado y doctor en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad Burgalesa del Norte de España. Ha sido catedrático de Filosofía, Lengua Castellana y Literatura en la Universidad Laboral de Gijón y es secretario de la Junta Directiva de este Ateneo, así que no hace falta que le diga que está en su casa. Así que con él les dejo, cuando quiera, lo escuchamos. Cuando quiera, Fidel. Bueno, muchas gracias, Luis, por tus amables palabras. Muchas gracias a ustedes por venir hoy a esta conferencia, en esta pandemia que no cesa. ¿Ahora? ¿Ahora? Vale. Bueno, palabras de la técnica. Vamos a ver, entonces yo voy a intentar, según un guión que tengo aquí previsto, hablar de Tolstoy. Voy a hacer una pequeña introducción, Tolstoy y la Rusia clásica. Luego un breve repaso biográfico hasta las últimas palabras, amo mucho a todos. Unos textos de Tolstoy sobre él mismo, el intento de suicidio y el abandono del hogar. Luego Guerra y Paz en su contexto bélico. La novela Guerra y Paz, Tolstoy y la familia, ideología de Tolstoy, Ana Karenina y Nastasa Rostov, dos mujeres antitéticas, y luego una conclusión final. Sin más, voy a hacer una breve introducción. Para comprender la historia de la Rusia considerada eterna, previa a la Revolución Roja de 1917, tenemos dos testigos excepcionales en los grandes novelistas, Tolstoy y Dostoyevski. En sus grandes novelas se encuentran todos los perfiles humanos y sociales de la eterna Rusia, que incluso la terrible, cruel y sangrienta dictadura de Stalin no logró sofocar. En la memoria colectiva de millones de personas y lectores, yo mismo, en un viaje memorable del Ateneo, fuimos a San Petersburgo y a Moscú. Y por eso se me quedó grabada todo esto que voy a decir ahora. Perviven las imágenes de la Rusia más universal, la Plaza Roja de Moscú, el Kremlin, la Catedral de San Basilio con las cúpulas acebolladas de sus maravillosos templos, San Petersburgo con su admirable y grandioso Hermitage, con los palacios de invierno y de verano de los zares, la famosa perspectiva Nevsky. ¿Quién no se ha fotografiado la perspectiva Nevsky de los que han ido a San Petersburgo? Las enormes estepas cubiertas de perpetuas nieves invernales, surcadas por veloces trineos tirados por poderosos caballos, las duras imágenes de los esclavos de la gleba
que trabajan duramente las tierras de sus señores, a veces déspotas y crueles. La mujer rusa, humillada y ofendida con su paciencia y perdón, que reverencia hermosos iconos, simbiosis de la profunda religiosidad del pueblo ruso. Los popes, con sus largas barbas majestuosas, con sus incensarios y sus rezos. Los zares poderosos rodeados de cortesanos despreocupados, que viven entre el lujo y las diversiones más rebuscadas en sus palacios grandiosos y barrocos. Las novelas se centran en un espacio y en un tiempo muy marcados, el que procede a la caída de la última dinastía de los Romanov. Presenta una visión crítica de la situación social. Hay que tener en cuenta que en Rusia en estos años eran el 95% eran analfabetos. No había y todavía idioma oficial, hasta Pushkin. Ellos presumían y hablaban de escribir en francés y hablar en francés. Presenta una visión crítica, digo. Son novelas que presentan minuciosos análisis del alma rusa más profunda. La gran cuestión que subyace en ellas es el tema de la patria rusa, su destino dentro de la historia universal de los siglos XIX y XX. Quieren responder a un interrogante claro. ¿Dónde está Rusia? ¿En Europa o en Asia? Exactamente como ahora. ¿En San Petersburgo o en Moscú? Para estos novelistas los valores de la Rusia son eternos. Eso es lo que voy a tratar de exponer analizando las novelas de estos grandes escritores rusos. Me voy a centrar esta vez, y si que sirva de precedente, en Tolstói. Me voy a centrar en Tolstói especialmente su novela Guerra y Paz, y tocando tangencialmente a Ana Karenina. En ellas aborda un gran número de temas comunes: la frivolidad y esterilidad de la alta sociedad, los cambios sociales que experimenta el campesinado, las nuevas ideas económicas, el grave problema del cosmopolitanismo urbano versus a la plácida vida rural, la tensión entre tradición y progreso, los prejuicios machistas, aunque como veremos un tema dominante en ambas es el sentido de la familia y el matrimonio en los tiempos modernos. Ahí subyace el problema de Guerra y Paz y de Ana Karenina. Tolstói. Lev Tolstói hizo de su vida una novela contada, 1828-1910. Hijo de padres nobles, nació en la región de Tula, Yasnia Polania, finca rural que marcará su vida y su obra literaria. El fallecimiento de su madre señalará su vida, como dejó plasmado en su novela Infancia. En 1836 se traslada con su familia a Moscú, donde se ve obligado a frecuentar la vida social y los saraos y los bailes, para lo cual estaba totalmente discapacitado por su fealdad física. Estudia en la Universidad de Kazán, una de las más progresistas entonces en Rusia, época que narra en su novela Adolescencia y Juventud. Marcha a San Petersburgo, donde se entrega a una vida disoluta, tiempos de crisis existencial. Con la lectura de David Copperfield de Dickens se inicia en la escritura. En septiembre de 1861 contrae matrimonio con Sofía Bers a los 33 años, a la que confiesa su vida de joven disoluto. En 1862 a 1869 se dedica con pasión a la escritura de Guerra y Paz, novela que tendría un éxito de crítica y público y que se hará celebrada por todo el mundo. En 1873 comienza a escribir su segunda gran novela, Ana Karenina, que se publicará en 1877. Después de esta novela, Tolstói experimenta una gran crisis espiritual. Había procreado 10 hijos con Sofía. 3 habían muerto en plena infancia. Después llegarían otros 3. La vida matrimonial se convierte en una dura prueba que lleva a intentos de suicidio que le libra la lectura del Evangelio. Se transforma en un seguidor radical. La vida es para Dios y los demás. Lucha por una sociedad igualitaria, donde prevalezca el amor, el perdón y la reconciliación. Reniega de sus 2 obras anteriores, que las considera superficiales y carentes de interés, que uno iba a decir. Se distancia de su mujer y convierte la finca de Yasnia Poliana en un centro de reflexión religiosa con posturas extremistas con la propiedad privada contra la no violencia y la función del Estado. Defiende una especie, como ha dicho muy bien don Luis, de anarco-utopismo cristiano como ideológico. Sus discusiones con su mujer Sofía
mujer desequilibrada y excéntrica, motivan que en octubre de 1910 abandone en secreto el domicilio y se dirija al monasterio junto al que vivía su hija María. Una vez allí decide proseguir el viaje, pero en la estación de Astopovo debe detenerse pues no se encuentra bien. En el viaje la acompaña su médico y su hija Sasha, que será la cronista oficial de él después. La familia se entera del estado crítico de Tolstói y acude rápidamente a la estación. Cuando llegan, toda Rusia se había enterado y el pequeño pueblo se llena de periodistas y reporteros gráficos. Nunca un novelista reclamó tanto la atención pública. La esposa solo podía entrar cuando Tolstói haya perdido el conocimiento. El escritor muere en la habitación que le había cedido el jefe de la estación el 7 de noviembre de 1910. Sus últimas palabras fueron: yo amo mucho y amo a todos. Ahora voy a intentar dar unos testimonios personales de Tolstói sobre estos momentos claves de su vida, como son el intento de suicidio y la separación de su mujer, y luego sus valores. Son textos que se han tomado literalmente. La primera, el gran novelista, habla sobre sí mismo. Dice: la verdad es que la vida no tenía para mí ningún sentido. Cada día de mi vida, cada paso en ella, se me iba acercando al borde de un precipicio desde donde veía ante mí claramente la ruina final. Detenerme o retroceder eran dos imposibles. Ni podía tampoco cerrar los ojos para no ver el sufrimiento, que era lo único que me agradaba, la muerte de todo en mí hasta la aniquilación. Así yo, hombre sano y dichoso, fui llevado a sentir que no podía vivir más, que una fuerza irresistible me estaba arrojando a la tumba. Tremendo. Y ahora, referente a por qué abandona a su esposa o por qué romper el matrimonio, le dirige estas palabras en una carta. Dice: tú, principalmente Sofía, déjame partir, no me busques, ni te disgustes, no me censures. El hecho de que te haya abandonado no prueba que tenga yo motivos de queja contra ti. Sé que tú no podías ver ni pensar como yo, y por esto no has podido cambiar tu vida y hacer un sacrificio a lo que no me reconocías. Por eso no te censuro, antes por el contrario me acuerdo con amor y gratitud los 35 años largos de nuestra vida en común. Pero en el último periodo, en los últimos 15 años, nuestros caminos se han separado. Ahora voy a ofrecer un pequeño diálogo que establecen en Guerra y Paz entre dos personajes muy característicos, que son el conde Pierre Besukhov, que es un alter ego literario de él, y el príncipe Andrei Bolkonsky. Bueno, dice el conde Pierre, ¿sabe usted que hay una ya y un alguien, es decir, la vida futura y Dios? Andrei, que era escéptico, no responde nada. Pero Pierre continúa: sí, hay un Dios y una vida eterna, pues la verdad y la virtud existen. La dicha suprema del hombre debe consistir en sus esfuerzos para alcanzarla. Es preciso vivir, amar y creer que no solamente vivimos ahora, sino que hemos vivido y viviremos en ese infinito. A lo que Andrei, escéptico y asustado, dice: oh, si así fuera. Con estos breves testimonios, cualquier persona se puede dar cuenta que el personaje es muy complejo. Bueno, ahora voy a empezar a hablar un poco, una presentación global de Guerra y Paz al margen de las películas y del cine y la televisión. Y para entender un poco la Guerra y Paz, hay que tener en cuenta que es un duro alegato contra la guerra en general y contra la invasión de Rusia por Napoleón en particular. Tolstói no se detiene a analizar las causas que la motivaron. Es más, rechaza la mayoría de las propuestas por los historiadores, sea el espíritu dominante de Napoleón o la firmeza del zar Alejandro en defender su inmenso territorio. Tolstói constata, como amante de la paz y pacifista, que en las postrimerías de 1811 empezó el armamento intensivo y la concentración de tropas de la Europa occidental, Napoleón, se movieron hacia las fronteras rusas, en cuya misma dirección marchaban también desde 1811 las formaciones del zar Alejandro. El 12 de junio
cruzaron las fuerzas de Europa Occidental y empezó la guerra. Es decir, textual, se produjo un hecho contrario a la razón y a toda naturaleza humana. Millones de hombres cometieron los unos respecto de los otros un número infinito de iniquidades, engaños, traiciones, robos, fraudes, pillajes, incendios y homicidios, que los archivos de todos los tribunales del mundo resultarían incapaces de igualar en siglos enteros, pero que en modo alguno fueron considerados crímenes por sus ejecutores durante el periodo que ocurrieron. Para Tolstói, con su sentido providencialista de la historia, el corazón de los reyes está en la mano de Dios y el rey es esclavo de la historia. Ahora voy a empezar a dar una visión de conjunto muy por arriba de Guerra y Paz. Esta gran novela de Tolstói es mucho más que romances y enamoramientos adúlteros, lo mismo que Ana Karenina, mucho más que bailes y danzas en palacios barrocos según el modelo francés, donde la nobleza rusa en decadencia trama toda clase de conspiraciones, muchas batallas contra el odiado francés que para ellos expresan lo que más admiran, la cultura francesa e idioma, mucho más que el cruel Napoleón. Guerra y Paz es una gran epopeya con valor universal, pero el protagonismo es el pueblo ruso, en momentos cruciales de su historia, las guerras napoleónicas. Un gran teatro donde representan todas las dimensiones de la existencia humana, tanto individuales como colectivas. Se analizan, como en Ana Karenina, todas las grandes pasiones y sentimientos de los seres humanos, hombres y mujeres. El amor, el odio, el perdón, la vanidad, el egoísmo, la lujuria, la crueldad, la envidia, la locura, la fe religiosa, la ciencia y la superstición. Es un relato sobre las vicisitudes de algunas familias de la nobleza rusa durante el poder napoleónico, desde la batalla de Austerlitz hasta la derrota del ejército napoleónico en el territorio ruso. Las tres familias son los Rostov y sus hijos Vera, Nikolai y Nastasya, los Bolkonsky, el viejo príncipe con sus hijos Andrei y María, y el conde Pierre Besukhov. La novela se centra en el espacio urbano, salones de Moscú y San Petersburgo, en las fincas rurales de las familias y en los campos de batalla de media Europa, desde Moravia hasta los alrededores de Moscú. Narra la historia de un conflicto bélico como telón de fondo de las diferentes historias. Un tema fundamental para entender Guerra y Paz es lo ruso. Conviene que nos detengamos especialmente a la visión que Tolstói nos representa en Guerra y Paz de lo que se puede entender como la esencia de la Santa Rusia. Aborda este tema más como pensador que como narrador. Ve lo universal, concepto abstracto, desde la perspectiva de lo particular ruso. Rusia en su alma y en sus gentes está perfectamente narrada. Así, San Petersburgo representa el ambiente cosmopolita. Los nobles intelectuales presumen de hablar y escribir en francés. La aristocracia admira a Napoleón y todo lo que venga de Occidente identificado con el francés. Moscú es más provinciana, con su sencillez en el pueblo, en las costumbres rurales, en el corazón de la madre Rusia, predominan los sentimientos patrióticos que hacen frente a Napoleón. En la novela están perfectamente descritas las dos tendencias, los occidentalistas y los eslavófilos. El mismo Napoleón afirmaba que Moscú era una sociedad asiática. También es profundamente rusa la descripción que presenta de los grupos sociales. En San Petersburgo predomina la nobleza frívola y desocupada, amante de los grandes bailes, óperas y teatros que pululan por la corte del zar. Los mismos sirvientes de la nobleza y los siervos de las aldeas rurales están sumidos en la ignorancia y en la resignación por su condición. El alma profunda de Rusia está en su religiosidad, según los principios de la ortodoxia cristiana rusa, materializada en sus imponentes catedrales y monasterios, en su liturgia de gran brillantez y solemnidad, muy especialmente en su imaginería sagrada a los iconos. Tolstói, además de extraordinario novelista, es un pensador profundo. Para él la historia universal y la de Rusia en particular no la dirigen los grandes guerreros, conquistadores como Alejandro Magno o Napoleón, sino la providencia divina que cuenta con las acciones humanas, incluso con las de las personas más anónimas, para guiar la historia de los hombres a designios providenciales.
La grandeza moral no es la de Napoleón, sino la de los que luchan por forjarse un carácter noble. Pone como ejemplo a Andrei Balkonsky, quien abandona su vida cómoda y placentera para apuntarse al ejército cuando la patria lo reclama sus servicios. Todo este proceso de grandeza moral lo refleja en el epílogo de Guerra y Paz cuando narra la vida feliz de Pierre Bouchardon, quien después de enviudar se casa con Natasha y es padre de varios hijos y sus actividades políticas preparan la revolución decembrista de 1825. En Guerra y Paz no solo se constata una revolución espiritual de los personajes particulares, sino de los grupos sociales que los conforman. Se puede afirmar que la razón última que explica la novela es la glorificación de la naturaleza, de la vida natural y sencilla basada en la fe religiosa frente a los sofismas de la razón y la civilización científica. Esto es lo que pretende. Ahora vamos a ver un problema muy importante para comprender por qué es famosa Ana Karenina o Guerra y Paz. Tolstói y la familia. Un tema fundamental que aparece tanto en Guerra y Paz como en Ana Karenina es el del matrimonio y la familia. Para algunos críticos, la problemática que plantea Tolstói, especialmente en Ana Karenina, es el problema del matrimonio en la Edad Moderna. Y eso lo ejemplifica con 3 matrimonios que protagonizan el tema de la novela. El primero es la historia de un triste fracaso que termina con la separación, el adulterio y el suicidio de Ana Karenina. El segundo matrimonio se mantiene por el amor de los hijos. Dolly soporta con paciencia las infidelidades de un marido superficial, egoísta, con buenos sentimientos pero abúlico. El tercer matrimonio está compuesto por Levin y Ketty. Se aman sinceramente y el uno vive para el otro, base de una familia feliz. Ana representa a la Karenina, la familia desgraciada, y Levin la dichosa. Para Tolstói, como reconoce al principio de la novela, todas las familias dichosas se parecen y las desgraciadas cada una a su manera. Ana es víctima, la Karenina, de su pasión. Traiciona todas las normas morales al ser seducida por Alexis Bronsky. Abandona a su marido e hijo, pero la pasión amorosa se va marchitando. Bronsky la abandona porque no es feliz con Ana y, como apostilla Tolstói, a pesar de las realizaciones de sus más caros deseos, no se sentía feliz. El eterno error de los que creen hallar la felicidad en el cumplimiento de todos sus caprichos. Ana es duramente rechazada por la sociedad como adúltera. Se encuentra sola, odia a todo el mundo y se odia a sí misma. Pierde la cabeza, decide poner fin a su vida. Antes de suicidarse, hace la señal de la cruz. Sus últimas palabras abren una puerta para la esperanza. Señor, perdóname. Cuando el enamoramiento no resulta iluminado por la idea del bien, Tolstói lo presenta como una pasión desordenada con terribles consecuencias. Esto es lo que hará después Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Bueno, dicho esto, voy a seguir, no sé si voy muy rápido y si se me sigue bien, se me oye bien. Bueno, como nadie dice que nada, voy a seguir. Cara y cruz, esto es una síntesis de lo que venimos aquí. Ana Karenina y Nastasia Rostov, las 2 heroínas que todo el mundo conoce, representan la cara y la cruz de la visión de la mujer que describe Tolstói en sus novelas más conocidas. Ambas mujeres son hermosas, inteligentes y bellas, nobles. Son mujeres deseadas por los hombres, nobles que no conocen límites en sus aspiraciones, amatorias en una sociedad como la rusa dominada por el machismo, donde las mujeres son objeto de pasiones amorosas. Son parecidas las circunstancias vitales, pero la solución es muy distinta. Mientras que Ana Karenina no conoce límites, como ha dicho, en su pasión amorosa y quebranta las leyes morales para conseguir sus fines seducida por su amante, sacrifica todo, su matrimonio, su hijo, para acabar su vida entre el desprecio a todo, incluso a sí misma, llegando incluso al suicidio. Nastasia Rostov, sin embargo, sabe mantenerse firme ante las pretensiones de sus amantes. Alguna incluso fracasa en su plan de raptarla. Dotada de una sensibilidad por las presiones de sus presuntos amantes, enferma gravemente. Logra superar la enfermedad con remedios médicos, materiales y espirituales, con la piedad sincera y el consuelo de las prácticas religiosas, con las que logra renacer su vida y encuentra el reposo deseado en el matrimonio y la maternidad. La dimensión espiritual de la novela es mucho más importante que lo que ocurre en los lujosos salones y bares de la nobleza, en los sangrientos campos de batalla.
Así Tolstói, dejando hablar a sus personajes, o directamente él como narrador omnisciente, expone todo lo relacionado con la filosofía moral y política. Conoce todas las tendencias ideológicas de Europa, incluso perfectamente la masonería, en la que llegó de alguna forma a introducirse, pero quedó totalmente descontento. Su conocimiento de la ortodoxia de la Santa Rusa es memorable, como se puede leer en el capítulo 4, cuando se inicia la preparación para la guerra contra el invasor Napoleón. Esto lo trata cuando narra la enfermedad de Nastasa, que tenía preocupada a toda la familia. Junto con los remedios de los médicos, Nastasa, acompañada de una buena mujer, Agrafena, es decir, Agrafena, sin saber leer ni escribir, analfabeta, participa con sinceridad y convencimiento a la ceremonia religiosa. Las plegarias más frecuentes de Ana, escribe Tolstói, eran en ella las del arrepentimiento. Sentía una felicidad especial en la participación de las ceremonias religiosas. Cuando rezaba por los ejércitos, se acordaba de su hermano en el frente. En las disposiciones en que se iba Nastasa, el alma estaba abierta a lo trascendente religioso. Y como escribe Tolstói, cuando las puertas del iconostasio se cerraron, la cortina se bajó lentamente, desde su interior se oyó una voz queda y misteriosa. Nastasa Rostov es sin duda el modelo de mujer de Tolstói de Guerra y Paz, frente a Ana Karenina. Se trata de una mujer fuerte, que madura pasando de ser una hermosa e ingenua adolescente a una joven romántica, enamoradiza e insegura en su elección amorosa a convertirse en una responsable esposa y madre. El temperamento de Nastasa es fuerte y seguro en lo fundamental a lo largo de todo el relato, pese a que entran continuamente en su vida presencias masculinas. Solo uno, el conde Pierre Besugov, la conduce finalmente al amor y al matrimonio y a los hijos. Nastasa es el paradigma del matrimonio para Tolstói. Voy a ir concluyendo, pero no quiero dejarme al margen la faceta literaria más importante de Tolstói, más que Ana Karenina y que de Guerra y Paz, aunque la fama, la honra, el dinero y todo, y la son estas. Con mucha frecuencia, por influencia del cine y la televisión, sobre todo americana, porque en América fue cuando presentaron Guerra y Paz de Tolstói se vendieron una millonada de ejemplares. Es conocida como el gran autor de Guerra y Paz de Ana Karenina, y su pasión amorosa y adúltera que le lleva al suicidio. Pero Tolstói es mucho más importante por otros motivos. Por ser el renovador de la novela del siglo XIX y del siglo XX, con la corriente conocida como espiritualista frente a la tendencia realista y más aún naturalista. Y esta influencia se nota en Galdós, en La Misericordia. Galdós rompe con el naturalismo duro de la desheredada y por influencia de Tolstói toda Europa renueva la novela. Como dijimos, Tolstói renegó de su primera etapa en la que analizó el sentido de la familia y el matrimonio en los tiempos modernos. En esta última etapa son dos de sus grandes novelas: La muerte de Iván Ilich y su última y gran novela, Resurrección. Toma posturas radicales que lo que provoca la censura política, su apoyo a una secta pacifista que proclama el amor universal y negaba el uso de las armas y el servicio militar, lo que provoca que las autoridades exilien a algunos de sus seguidores, pero no a él, para no convertirlo aún más en el mártir de la causa. En Resurrección, publicada en 1898, entra en conflicto con el consistorio del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa, que interpreta la novela como un ataque contra la Iglesia institucional, que decide negarle los auxilios espirituales si no das muestras de arrepentimiento. Durante la guerra contra Japón 1904-1905 adopta una postura pacifista. Su novela breve La muerte de Iván Ilich es una profunda reflexión sobre el sentido de la vida y de la muerte, con claros reconocidas autográficas, notas autobiográficas, una especie de testamento personal. El protagonista de la novela es un hombre común, hijo de un abogado que sigue la carrera judicial. Va escalando posiciones, preocupado por el éxito social. Está pendiente de integrarse en la vida social de la clase alta, pero no está contento de sí mismo.
La vida matrimonial no es satisfactoria, se hace cada vez más arisco con su mujer y sus hijos, enferma, recurre a un médico, visita consultorios más prestigiosos de la ciudad. Nadie acierta en su tratamiento eficaz. Iván se va dando cuenta de que su enfermedad es grave y la muerte próxima. Entonces se pone a pensar en los demás, su mujer y sus hijos. Siente que el dolor y el miedo a la muerte desaparecen. Después de 2 horas, Iván Illich muere en paz y repitiendo dentro de su alma unas palabras que escucha a su interior. La muerte se acabó, no existe más. Dijimos en el breve apunte biográfico que las últimas palabras de Tolstói antes de morir en la habitación de la estación de Astopovo fueron: amo mucho y amo a todos. El mensaje religioso y moral de los terribles años vividos por Tolstói mientras redacta Ana Karenina y que supusieron su conversión personal al cristianismo se materializan en unas palabras antes del suicidio de Ana, una especie de aviso. Vivir para uno mismo es la muerte, vivir para los demás es la vida. Pero Tolstói no condena a Ana Karenina. Con esto concluyo con 2 palabras. Se puede afirmar que el gran tema de la obra de Tolstói es la vida total que abarca desde Dios, la naturaleza material, pero centrada en la vida humana. Tolstói ha dejado a la posteridad una galería de personajes inolvidables: Pierre Boussehoff, Nastasia Rostov, Ana Karenina, Levin y Iván Illich, para citar algunos insertados en sus ambientes socios naturales, entre salones, casas señoriales, bosques, campos sembrados de praderas, campos de batalla observados desde lo alto por un Dios que lo ve todo. He dicho y queda a su disposición. Muchas gracias, Fidel, por la magnífica lección de literatura. Y ahora, si lo desean, pueden hacer alguna pregunta a nuestros invitados de hoy. ¿Ninguna pregunta? Bueno, esta foto es cuando está esperando en la estación del tren a morir, como quien dice. Esa es la foto. Además, estas fotos son muy antiguas, ¿eh? Estas fotos... Ahí está jugando al ajedrez aquí con un nieto. Aquí ya como es campesino, que quiere revolucionar a todos los campesinos, etc. Yo te preguntaría, ¿qué autores españoles se vieron influenciados por la novela y por la de Tolstói? Bueno, yo creo que sobre todo Galdós. Clarín menos, pero también, porque coincidió en aquella época. Y luego ya es que pasó del naturalismo de Zola con la primera época de Galdós. Galdós tenía aquello, las novelas de tesis, pero luego se metió con La Serenada, Fortunata y Jacinta, que era puro naturalismo, según Zola. Y luego ya vino Tolstói y Dostoyevsky, fueron los grandes influyentes de toda la literatura posterior, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Sí. Dime sola, no me hagas preguntas profundas. Como lo oigo muy bien, y con esto de las mascarillas, bueno, tú no la llevas, pero ¿cuál fue el problema que tuvo con la Iglesia Ortodoxa rusa? ¿Por qué le negaban, por qué les comulgaron? Es que no lo entendí muy bien. Sí, te entiendo, porque él, en su afán, él quería un cristianismo alejado de los dogmas y de las ceremonias. Porque él había hecho en su casa, pues una especie de religión, un cristianismo anarquista e idealista, sin armas, sin guerra ni nada. Y entonces él pensaba, de alguna forma, que la Iglesia Ortodoxa rusa estaba muy pendiente de los zares. Sí, el Estado, ya ahí está el problema. Y entonces, si todo este relato que estamos haciendo continúa con el doctor Zivago en el Boris Pasternak, pero ya dentro de la Revolución Rusa. Por eso la revolucionario ruso dice, hay que pegar una patada en el trasero de la Santa Rusia y quitar la cruz. Es la revolución el doctor Zivago, Pasternak ya es un heredero de Tolstói, pero ya está influenciado por la revolución de octubre del leninismo y el marxismo. Y entonces él tuvo con todo lo institucional, el ejército, todo.
Él eso lo narra muy bien en Guerra y Paz a través del personaje Peter, que es el alter ego. Entonces, él estaba en una crisis existencial muy grande. Y entonces pensó, y por influencia francesa, porque en Guerra y Paz incluso cita poemas en francés, textos en francés, porque entonces él pensó que era demasiado estrecha, demasiado oscura, muchas ceremonias que a él no le iban, porque era un hombre extremadamente rebelde, pero era muy profundo. Entonces yo creo que todo ese montaje de ceremonias secretas y de controlar a las personas, eso para él no le iba. Eso está muy bien en Guerra y Paz en la primera parte. Una gran pregunta. Sí. ¿Qué relación tiene con Tolstói la literatura de Máximo Gorki? Es que claro, esa es una gran pregunta, pero Tolstói estuvo vetado durante los primeros años de la Revolución Soviética y entonces todos ellos mamaron de Tolstói, incluso los revolucionarios. Lo que pasa es que, claro, Tolstói suponía para ellos todo lo contrario de lo que ellos sostenían, pero se habían educado en Tolstói. Claro, ahí esa es una gran pregunta también. Incluso, por ejemplo, Khrushchev dijo por el doctor Zivago que había sido un error prohibir el doctor Zivago, porque él pensaba que era una novela contrarrevolucionaria. Pero Pasternak es muy deudor de la Tolstói. Es que completaron toda la literatura europea y universal, de Occidente. Bien, muchas gracias de nuevo. Solo informarles que el próximo acto que celebraremos será el día 2 de febrero. Como intentamos no deprimirnos ni que ustedes se depriman, dentro del ciclo Música e Imágenes hablaremos y disfrutaremos de la zarzuela. Están ustedes invitados. Nada más, muchas gracias de nuevo. Les deseo